Dirigir teatro es un plano de creación superior. O sea, si no lees, si no estudias, si no investigas, si no experimentas sobre las corrientes estéticas que existen, tú no vas a poder ser director. Hola, bienvenido a mi canal Teatro y Luego Existo. Quien te habla, William Urdaneta. Hoy vamos a hablar sobre la dirección teatral desde la vivencia y mi experiencia en este tiempo en el teatro. Guillermo, ¿cómo se hace un director de teatro? Es una pregunta bien interesante. Se hace con la experiencia y la vivencia. Yo soy director luego de pasar unos cuantos años en la experiencia como actor, y debo hablar desde la óptica mía, cómo fui dirigido por mi maestro Miguel Torrence. Yo puedo decir que yo nunca me senté con él a que él me dijera qué es la dirección teatral, pero la vivencia desde mi inicio de cómo él dirigía a los actores, cómo él trabajaba el espacio escénico, fue una experiencia, mejor dicho, un conocimiento significativo para mí. ¿Se pudiera decir entonces que aquel que tiene alma de director empieza aprendiendo, observando a su director? Mira, el teatro se aprende con la observación. Una de las grandes fortalezas del teatro es precisamente la observación. Y en este proceso, Miguel fue muy importante en lo que fue mi comprensión de la dirección desde el punto de vista de la totalidad. Era un tipo que hacía todo. Es decir, un tipo que tenía una cosmovisión de todas las cosas que iba a hacer, desde el texto hacia la puesta en escena. Y quiero resaltar que en uno de los apuntes de Miguel que yo tengo especialmente, que habla de la dirección teatral, refleja la importancia del texto, del respeto al autor, pero partiendo de lo que él reconoce como una dirección, una dramaturgia de dirección. Y eso es importantísimo. Miguel me abrió una puerta que fue la puerta de la creatividad. Y te he hecho este cuento, tendría yo 13, 14 años. Él voló al futuro y vio la Guerra de las Galaxias y regresó. No sé si inspirado por Stanley Kubrick y su obra Odisea del Espacio. Él escribió una obra infantil que se llamaba Galaxia X. Estábamos en el espacio, en un planeta X, y había una diosa buena y una diosa mala. Por cierto, la diosa mala se llamaba Regina, la hacía Grecia Colmenares. Hizo todo un trabajo creativo de reciclaje, e incluso nos puso a trabajar a nosotros, a pintar los trajes y tal. Y entonces yo le hice una propuesta para hacer la escafandra de los astronautas, y él se me queda viendo y yo le digo, bueno, con cartón se hace. ¿Tú lo haces? Me dice, ¿tú lo haces? Sí, yo lo hago. Mira, se hace así, con una hoja. Le corté y le dije, mira, eso se hace así. Y él que se quedó viendo así, bueno, hazlo. Y arriba, ¿qué le va a poner? No, una pelota de anime. Las cosas de los astronautas quedaron así como que yo la diseñé, tenía 13 años. Eran cosas que uno valoraba en el trabajo, porque él respetaba mucho el trabajo creativo del actor. Yo en cada ensayo iba con una propuesta de mi personaje, a veces equivocada y a veces acertada, ¿no? Yo aprendí de Miguel el sentido de la totalidad de la dirección. Un director tiene que aprender de todo, aprender dramaturgia y saber cómo interpretar y respetar la idea general de una obra, orientar a los actores hacia una interpretación justa, ordenar el espacio escénico conforme a un criterio estético específico, ordenar todos los elementos que intervienen
intervienen en la producción general de una obra de teatro, desde la música hasta las luces. ¿Cómo hace una persona que quiere dirigir una obra, hacer un montaje y se encuentra con el texto y de repente no lo entiende? Empezando que el director debe tener una capacidad de interpretación de los textos dramáticos. Cuando un director asume la posibilidad de montar una obra, asume que el concepto que él tiene de la obra es el que corresponde a la necesidad creativa. Es importante y fundamental que el director pueda entender la naturaleza de esa obra, y entenderlo significa un trabajo de investigación sobre el contexto del tiempo donde se desarrolla la obra, el dramaturgo, porque esos son datos importantísimos a la hora de hacer una interpretación general. En qué época lo hizo, en qué circunstancia lo hizo, etc. Y eso, por supuesto, te da insumos para que tú puedas desarrollar en el espacio escénico toda tu imaginación creativa en la puesta en escena. Y luego viene otra cosa mucho más compleja, cómo usar creativamente el espacio escénico. Si es un espacio convencional, si no es un espacio convencional, teniendo todos los recursos formales que necesita el teatro en un espacio, un edificio convencional, pues tendrás que tener una noción de plástica del montaje a través de la luz. La luz en el teatro es el trabajo de la sombra. Aparte de haber sido alumno de Miguel Torrence desde temprana edad, ¿tuviste algún otro maestro de quien hayas aprendido todo lo que sabes de dirección teatral? Claro. Yo lo divido en dos partes. Lo vivencial con Miguel Torrence fue un aprendizaje muy importante. Pero quien de verdad se sentó conmigo a decirme así de una manera sistemática qué es lo que hace el director fue el maestro cubano Roberto Blanco. En el momento en que él dirigió el Teatro Nacional Juvenil, él dirigió la obra de García Lorca, Los amores de Don Perlimplín con Belice en su jardín. Yo fui su asistente de dirección. E incluso se lo reclamé porque yo tenía la aspiración de ser algún personaje en la pieza. En este caso no fue así, pues yo me imaginé hacer Perlimplín y no, resulta ser que él dio todo el reparto y a mí me dejó como asistente de dirección. Y yo le pregunté, ¿y por qué? Pues porque usted me dejó la asistencia y yo pensé que me iba a dar un papel. Y me dijo, no, porque recuerda que yo me voy a dirigir el Berlin Ensemble y tú te vas a quedar responsable de ese montaje. En ese proceso donde él montaba Perlimplín, él me hablaba qué es el espacio escénico, cómo se ordena en el espacio escénico. Me quitó una cantidad de mitos que había, que el actor no puede dar la espalda, que el actor no puede hacer movimientos pendulares, que el actor no puede hacer esto. Y él me dice, si tienes tantas trabas, ¿cómo vas a crear con tantas limitaciones? Y una experiencia impagable fue dirigir a Roberto Moll en el monólogo del último día de Salvador Allende. Yo le dije, yo puedo hacer el diseño de luces. Y ahí comenzó, yo vi el ensayo e hice el diseño de cómo lo iba a iluminar y tal. Por cierto, él se movía en el espacio de manera ad libitum, no tenía un patrón de piso. Eso es importante, el patrón de piso del actor, ¿no? Porque yo diseñé en base a todo lo que él hacía, y cuando lo repitió en el ensayo, hizo movimientos completamente distintos. Entonces yo le dije respetuosamente, mira, Roberto, yo te marqué aquí esta luz
para que hicieras tu monólogo de este lado. Y entonces, pero te voy a hacer una cosa, te voy a marcar el piso para que no haya problema. Entonces yo le marqué el piso y él sabía pues dónde ubicarse en el haz de luz. Fue una experiencia buenísima, tan buena, que yo terminé siendo el director del monólogo, ¿no? Porque hice una propuesta de multimedia. Era bastante desgarradora porque la propuesta multimedia eran las imágenes testimoniales de todo lo que pasó en el año 71 con el golpe de estado de Salvador Allende por el perverso de Pinochet. Bueno, comienzas a indagar sobre los posibles repartos, sobre el posible reparto en base a las características de tus actores. Ya uno se predispone al tener un equipo de actores, ya uno tiene una predisposición de quién va a ser un personaje y quién hace otro. Entonces es necesario hacer las lecturas y ver los temperamentos y la forma como se desenvuelven los actores y las actrices en esa lectura. Yo especialmente ordeno la puesta en escena en 5 etapas. Una etapa donde voy a trabajar las unidades conceptuales de acción que me permite a mí tener desde el tema, los subtemas, el sentir de los personajes, el objetivo, los conflictos, etcétera. Yo analizo primero con los actores esa parte de manera exhaustiva, que no quede duda de los conceptos que yo manejo dentro de la interpretación de la puesta. Y esa etapa yo hago la ponderación de cuánto tiempo me voy a tardar en eso. Yo siempre le he dicho a mis alumnos que yo no monto en días, yo monto en horas, y hay un estándar de 96 horas a 120 horas para poder montar una obra exactamente en los estándares estéticos necesarios. En esa primera etapa yo puedo dedicarle 30 horas y es mucho. Ya yo estoy pensando en verlos en el espacio, cómo se mueven los objetos, cuáles son las utilerías que se deben usar, cuál es el mobiliario que se debe hacer, de manera de ir creando condicionamiento del actor, para que el actor no entre enrarecido con las cosas que maneja, la utilería. Y he notado que hay actores que no manejan utilería. A veces uno se consigue con actores que creen que es solamente memorizarse un texto. Y ahí yo es donde comienzo a modelar la ética del actor. O sea, un actor no memoriza texto, un actor memoriza conceptos. Un actor no respira, un actor administra energía, un actor no se mueve en el espacio, compone como si fuera una plástica o una pintura en 3 dimensiones. Guillermo, ¿qué es lo más gratificante para ti como director cuando acaba de terminar la obra que montaste, se cierra el telón? ¿Qué es lo que sientes? Es difícil contestar porque es gratificante el hecho de que el público tenga una respuesta positiva y que esa respuesta es la que tú te imaginabas. El director es predictivo, hace todo en su memoria y en su mente, imaginándose al espectador, si se ríe, si se llora, esos silencios atmosféricos, esos silencios profundos que a veces se dan en situaciones, en escenas completamente difíciles. El papel del director a veces es un papel ingrato, ¿no? Y te lo explico. La trascendencia del teatro se da en el hecho teatral, es decir, esa precisión de tiempo y espacio entre el actor que interpreta y el espectador que observa. Ese es el hecho teatral. El texto literario trasciende a través del director porque se da el hecho teatral. Pero una vez que se abre el telón, el director deja de existir. Dirigir teatro
es un plano de creación superior. O sea, si no lees, si no estudias, si no investigas, si no experimentas sobre las corrientes estéticas que existen, tú no vas a poder ser director, porque el director no es el que mueve a los actores en escena, ni hace que los participantes se memoricen texto y lo digan delante de un público. Hay mucha tela que cortar. Hola, soy William Urdaneta. Esto es Teatro y Luego Existo. Este es mi canal de YouTube. Por favor, suscríbete.